En una tierra desolada y árida, bajo el inclemente sol de Galaad, surgió un hombre destinado a ser uno de los más grandes profetas de toda la historia. Un nombre que resonaría a lo largo de los siglos, Elías el Tisbita. No necesitaba que los libros registraran sus hazañas, porque su legado era más poderoso que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías surgió como un faro de luz en medio de la oscuridad, desafiando a reyes y restaurando la fe en un reino sumido en sombras. Su papel en el plan divino era innegable, tal como lo anticipa Malaquías 4:5, «He aquí, yo os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor». Esta profecía resonaba en los corazones de todos, quienes aguardaban ansiosos el regreso de este mensajero de Dios. Su origen, rodeado de misterio, solo fortalecía su figura enigmática. Aunque la Biblia menciona que era de Galaad, poco se sabe de su familia o raíces, lo que aumentaba el interés sobre este profeta. Elías no solo era un hombre de palabras, también era conocido por su increíble fortaleza física. La Biblia narra en 1 Reyes 17:1 cómo desafió al rey Acab, anunciando una gran sequía. Además, su carrera delante del carro de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel demuestra su vigorosa condición física. Su viaje estuvo lleno de hechos poderosos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Acab, Dios lo llevó al arroyo de Kerit, donde milagrosamente fue alimentado por cuervos. Cuando el arroyo se secó, la orden divina lo condujo a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo acogió, tal como fue profetizado en Lucas 4 versículo 26. Allí, Elías mostró el poder de Dios al proveer alimento de manera milagrosa. En Lucas 17 versículos 8 a 10 se encuentra una parábola que refleja la humildad y el deber de un siervo, evocando el viaje de Elías, quien a pesar de su grandeza como profeta, siempre permaneció como un fiel siervo de Dios. Su historia nos lleva por un sendero lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, dejando lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. Durante su trayecto, ocurrió un encuentro memorable. 10 leprosos, marginados y desesperados, clamaron a Jesús por misericordia, rogando ser sanados. Al verlos, Jesús les ordenó que se presentaran ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su sanación. De los sanados, solo un samaritano volvió para dar gloria a Dios y agradecer a Jesús, reconociendo el milagro que había recibido. La universalidad de la gracia divina se hizo evidente cuando Elías llegó a Sarepta y encontró a una viuda al borde de la desesperación. Sus últimas reservas de harina y aceite estaban a punto de agotarse. Sin embargo, Elías trajo un mensaje de esperanza, le pidió que primero hiciera un pan para él y le prometió que los recursos no se acabarían hasta que las lluvias regresaran. Esta promesa ponía a prueba la fe de la viuda, invitándola a confiar en Dios. Poco después, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. En medio de su desesperación, la mujer enfrentó a Elías, reflejando el sufrimiento humano ante la tragedia. Lleno de compasión y con plena confianza en el poder de Dios, Elías intercedió por el niño, llevándolo a su habitación. Allí, Elías clamó al Señor, extendiéndose sobre el cuerpo del niño en un acto de profunda súplica. Entonces, el milagro sucedió, la vida regresó al muchacho. La madre, testigo de este poder divino a través de Elías, reconoció que él era un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este milagro no solo reafirmó la misión de Elías, sino que también mostró la misericordia de Dios, aun en las situaciones más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada, y el milagro se convirtió en un poderoso testimonio de la presencia y poder de Dios. Más adelante, en el Monte Carmelo, Elías enfrentaría a otro desafío. La tierra estaba devastada por la sequía, y Dios le ordenó presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra, preparando el escenario para uno de los momentos más trascendentales en la vida del profeta. Uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe en Dios y la idolatría se dio durante el reinado de Acab, un rey atrapado en la influencia maligna de su esposa Jezabel, ferviente adoradora de Baal. La tierra de Samaria, desolada por una gran sequía, también sufría una hambruna devastadora. Abdías, un hombre profundamente devoto al Señor, jugaba un papel crucial en esta historia. Como administrador del palacio de Acab, arriesgaba su vida para proteger a los profetas de Dios, escondiéndolos en cuevas para salvarlos de la masacre ordenada por Jezabel. Elías, sabiendo perfectamente los riesgos que corría, avanzó con valentía para cumplir con la orden divina de presentarse ante el rey. El camino de Elías está lleno de desafíos y fe, desde los milagros que vivió en la casa de la viuda de Sarepta hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo.
Cada evento revela un profundo patrón de dependencia y confianza en Dios, consolidando a Elías como uno de los profetas más grandes de Israel, cuya vida no solo proclamaba el poder de Dios, sino también su inquebrantable fidelidad. Mientras la tierra agonizaba bajo la sequía, Acab y Abdías, en un último esfuerzo por salvar lo que quedaba de los rebaños reales, se dividieron las tierras en busca de pasto. Acab se fue en una dirección y Abdías en otra, ambos con la esperanza de encontrar algo de vegetación que pudiera sostener a los animales. En el curso de su búsqueda, Abdías se encontró inesperadamente con Elías. Al reconocer al profeta, Abdías se postró ante él en señal de reverencia, pero su respeto estaba mezclado con un profundo temor. Sabía que Acab había estado buscando a Elías por todas partes y temía que al anunciar su presencia, sufriría la ira del rey. Abdías, que había sido fiel a Dios desde su juventud, reveló a Elías cómo había arriesgado su propia vida para salvar a los profetas del Señor, ocultándolos de las manos asesinas de Jezabel. Aunque su lealtad a Dios era inquebrantable, el miedo a las represalias por parte de Acab era evidente. Sin embargo, Elías, con firmeza y seguridad, calmó los temores de Abdías y le aseguró que él mismo se presentaría ante el rey. Esta promesa de Elías no solo representaba un simple encuentro con el rey, era el preludio de un enfrentamiento mucho mayor entre la fe en el Dios verdadero y la idolatría que dominaba la nación. Abdías, obedeciendo las palabras del profeta, fue en busca de Acab y le informó de la presencia de Elías. Cuando Acab finalmente se encontró con Elías, lo recibió con una acusación directa, responsabilizándolo de los problemas que azotaban a Israel. «Tú eres el que trae calamidad a Israel», exclamó Acab, señalando a Elías como el causante de la sequía. Elías, sin vacilar, refutó la acusación con firmeza: «No soy yo el que ha traído problemas a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal». Este momento estableció el escenario para un desafío monumental. Elías, lleno de audacia, propuso que todos los hijos de Israel se reunieran en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, quienes comían a la mesa de Jezabel. Elías lanzó un llamado directo a la nación, desafiando al pueblo a tomar una decisión clara: seguir al Señor o seguir a Baal. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, proclamó Elías. El pueblo, dividido en su fe, guardó silencio, sin saber a quién seguir. Elías entonces propuso una prueba simple pero profundamente poderosa. 2 novillos serían preparados, uno para los profetas de Baal y otro para él mismo. Los profetas de Baal clamarían a su Dios, y Elías al Dios de Israel. Pero solo el verdadero Dios respondería, enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. El desafío era tan claro que el pueblo, sintiendo la seriedad de la situación, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal a invocar a su Dios, pero sus esfuerzos fueron inútiles, incluso recurriendo a rituales extremos. Elías, observando la falta de respuesta, reconstruyó el altar del Señor, preparó su sacrificio y saturó el altar con agua. Al orar a Dios, el fuego del Señor descendió y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. Ante este milagro, el pueblo reconoció la soberanía de Dios. Luego, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, simbolizando la erradicación de la idolatría en Israel. Posteriormente, Elías anunció la llegada de la lluvia, rompiendo la sequía, lo que mostró nuevamente el poder y misericordia de Dios. Elías, exhausto y desesperado, huyó al desierto donde deseaba morir, sintiéndose derrotado. En ese momento de vulnerabilidad, Dios le envió un ángel con alimento y agua, no solo para restaurar su fuerza física, sino para recordarle que no estaba solo. Tras este sustento, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde, en una cueva, experimentó una profunda revelación de Dios. A través de una suave y delicada voz, Dios le dio nuevas instrucciones, renovando su misión profética y recordándole que todavía quedaban 7,000 fieles en Israel. Esta experiencia transformó a Elías, preparándolo para el siguiente capítulo de su llamado: ungir a nuevos líderes y preparar a su sucesor, Eliseo. El rey Ocosías, tras herirse, decide consultar a Baal-Zebub en lugar de al Dios de Israel. Dios envía a Elías para advertirle que morirá por su falta de fe. Ocosías, al enterarse de que Elías fue quien dio el mensaje, envía soldados para capturarlo. 2 veces, Elías invoca fuego del cielo para consumirlos, demostrando el poder de Dios. Finalmente, un tercer capitán, consciente del poder de Dios, se acerca con humildad y pide clemencia. Este acto de respeto cambia el resultado.
La historia subraya la importancia de la fidelidad a Dios, el juicio por la desobediencia y el poder de la humildad. Elías y Eliseo, en la etapa final de la vida de Elías, viajaron juntos, conociendo el inminente traslado de Elías al cielo. A pesar de que Elías pidió a Eliseo que se quedara atrás, Eliseo se mantuvo leal y decidido a acompañar a su maestro. En cada lugar, los profetas preguntaron a Eliseo sobre el destino de Elías, pero él, con respeto, guardó silencio. Al llegar al río Jordán, Elías partió las aguas con su manto, y ambos cruzaron en seco, un acto que mostró el poder de Dios. Antes de ser llevado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba, y éste pidió una doble porción de su espíritu. En respuesta, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y Eliseo, testigo de la escena, tomó el manto de su maestro, simbolizando la transferencia del ministerio profético. Al cruzar de nuevo el Jordán con el manto de Elías, Eliseo demostró que el poder de Dios ahora descansaba sobre él, confirmando su sucesión. Este evento no solo marca el fin de la misión de Elías, sino también el comienzo del liderazgo de Eliseo, reafirmando el plan divino y la continuidad del propósito de Dios a través de sus profetas.